Hola, hola, ¿cómo están? El Señor les bendiga grandemente. Gracias por conectarse una vez más a tu devocional. Hoy les traigo una palabra poderosa que he titulado La gloria de Dios en medio de su pueblo. Y me he basado en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 6, verso 5 al verso 11. Y cuando hablamos de la gloria de Dios, hablamos de su presencia, hablamos de su poder, hablamos de su majestad. La gloria de Dios se refiere a la presencia de Dios en medio del pueblo, en medio de nuestras vidas. Los rabinos la llamaban la Shekinah de Dios. Shekinah es una palabra hebrea que significa la morada de Dios, o morada, en este caso morada de Dios, y la utilizaban para referirse a una manifestación visible del poder de Dios, del poder del Altísimo. Dios siempre ha querido mostrar su gloria y manifestarse en medio de su pueblo. Desde el principio, en el libro de Génesis, vamos a encontrar de que Dios habitaba en medio de Adán y Eva. El Señor se paseaba en medio de Adán y Eva. En los planes de Dios estaba el proyecto de habitar en medio de su pueblo. Es por eso que en el libro de Éxodo capítulo 25, verso 8 y verso 9, encontramos que dice lo siguiente: Jehová habló a Moisés diciendo: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Ahora, este santuario o este tabernáculo no se erigió de una forma normal. Cuando se va a edificar algo, lo primero que se construyen son las bases, el fundamento, y luego sobre eso empiezan a colocarse las columnas, las paredes y todo lo demás. Pero cuando se trata de construir el tabernáculo empieza a construirse desde el objeto más importante hacia afuera, o sea, el arca del pacto, el arca del testimonio. Lo primero que colocan en el tabernáculo es el arca del pacto, porque allí estaba la presencia de Dios. Y todo lo demás giraba en torno al arca del pacto. ¿Y sabe por qué? Porque el arca del pacto era el mueble más importante en el tabernáculo. Desde allí Dios se manifestaba a su pueblo. Mire lo que dice el versículo 22 del capítulo 25 del libro de Éxodo. Dice que el Señor se comunicaría con Moisés desde el propiciatorio, en medio de los querubines, y Moisés se encargaría de transmitirle las palabras que Dios le hablaba hacia el pueblo. Así que el arca del pacto era de vital importancia. La presencia de Dios era de vital importancia. A donde el pueblo de Israel se movilizaba, allí estaba la presencia de Dios caminando con ellos. En cada batalla que ellos peleaban, se preocupaban por llevar la presencia de Dios en medio. Por eso el río Jordán se abrió y ellos pudieron pasar en seco. Por eso los muros de Jericó cayeron, dándole una gran victoria al pueblo de Israel. Por eso el sol y la luna se detuvieron por casi un día completo. Cuando los ejércitos enemigos de Israel se unían para pelear contra el pueblo de Dios, eran derrotados, salían completamente derrotados, dándole la victoria Dios a su pueblo. Y cuando el pueblo de Israel fue derrotado, no fue derrotado porque la presencia de Dios no estuviera con ellos, sino porque había pecado en medio del pueblo. Escúchame
Querido hermano y querido amigo, contra ti se van a levantar ejércitos enemigos. Se van a levantar gigantes buscando destruirte. Se levantará el que te va a calumniar. Se levantará el que busca tu mal. Se levantará aquel que vendrá a ti con amabilidad y con apariencia de piedad, buscando ser tu amigo, pero lo que va a buscar es destruirte. Vas a recibir golpes y caerás y pensarás que no podrás levantarte de ese lugar en el que has caído. Menos esperas, recibirás traición, pero escúchame, lo que ellos hagan contra ti no tiene poder para destruirte. Las circunstancias que están a tu alrededor no tienen poder para acabar contigo. Lo único que puede acabar contigo es que tú te apartes, que tú te separes de la presencia de Dios. Por eso, preocúpate por estar en la presencia de Dios. Preocúpate porque la presencia de Dios esté en tu vida. Preocúpate porque la presencia de Dios camine contigo y vaya contigo donde quiera que tú vayas. Porque cuando la presencia de Dios camina contigo, cuando la presencia de Dios va a tu lado, no vas a ser destruido, no vas a ser derrotado, porque la gloria de Dios va a pelear por ti. El Señor va a pelear tus batallas y te va a dar la victoria. Él va a derrotar a todos tus enemigos. En el capítulo 6 de Segunda de Samuel encontramos una de esas historias en la que el propósito es bueno, pero los medios que utilizamos para conseguirlos no son tan buenos. Dice la Escritura en el capítulo 4 de Primera de Samuel que el arca del pacto, que la presencia de Dios fue llevada cautiva por los filisteos. Y durante 7 meses estuvo el arca en tierra extraña, en tierra de los filisteos. Y durante esos 7 meses hubo un gran desastre en medio de los filisteos. Hubieron muchas muertes, mucho dolor, mucho sufrimiento. De tal forma que ellos deciden regresar el arca del pacto, el arca del testimonio, al pueblo de Israel. Y la llevan a un lugar llamado Bet-Semes, donde habitaban los levitas. Y de allí de Bet-Semes es pasada a Kiriat Jearim, a casa de Abinadab. Y solo después de que el rey David derrota a los filisteos, unos 70 años después, es que se decide llevar el arca de Dios a la ciudad de Jerusalén, a la casa de David. David y sus hombres sabían que el arca del pacto representaba la presencia de Dios en medio de ellos. Por eso el traslado se hizo con alegría, en medio de un pueblo en fiesta, en medio de la alabanza, en medio de la adoración, porque este pueblo sabía reconocer quién es su Dios. Pero en medio de la fiesta sucedió algo que para nosotros parece incomprensible. Dice el texto bíblico que cuando llegaron a la era de Nacón, los bueyes tropezaban, el arca intentó caer y un hombre llamado Usa extendió su mano, tocó el arca y Dios lo hirió en ese mismo instante y Usa murió. Y yo pregunto, ¿acaso hubo maldad? ¿Hubo malicia en el corazón de Usa al tratar de evitar que el arca rodara por el piso? ¿No era Usa uno de los que venían también alabando y glorificando el nombre del Señor? Yo creo que Usa quería traer la presencia de Dios a su vida. Yo creo que Usa quería traer la presencia de Dios a su familia. Pero se cometieron errores, porque no solo es traer la presencia de Dios, sino saberla traer. Números capítulo 7, versículo 9, dice la Escritura que el arca tenía 2 argollas a cada lado, por donde se metía una vara de madera recubierta de oro y era llevada en hombros por los levitas. Pero David y el pueblo transportaban el arca llevada por 2 bueyes.
Los bueyes no era el medio por el cual el arca debía ser traída a la ciudad de David. Los bueyes representan la fuerza, los bueyes representan el trabajo duro, representan el trabajo ordinario. Los bueyes se utilizaban más que todo para arar el terreno para la siembra. Escúcheme bien. No podemos traer la gloria de Dios a nuestra vida viviendo vidas ordinarias. Si queremos ver los cambios, si queremos ver la gloria de Dios, el poder de Dios manifestarse en medio nuestro y en medio de nuestras vidas, tenemos que vivir de una forma distinta, tenemos que vivir de una forma diferente. Tenemos que vivir en su presencia si queremos ver el poder extraordinario de Dios glorificándose en nosotros. Durante muchos años, el arca del pacto estuvo en casa de Abinadab. Pero la Biblia no registra que la presencia de Dios en casa de Abinadab haya hecho algo. Muy posiblemente, la presencia del arca ocupaba un espacio más en esta casa. Muy posiblemente el arca era un objeto más de la casa de Abinadab, algo para presentar. Ellos se habían acostumbrado al arca, tenían la presencia de Dios allí, pero no disfrutaban de la presencia de Dios. Durante muchos años, Usa, que era hijo de Abinadab, tuvo la presencia del arca en su casa. Usa se había habituado a la presencia del arca y muy posiblemente la presencia de Dios, la presencia del arca, para Usa se había convertido en algo rutinario. Muchos de nosotros estamos viviendo un estilo de vida rutinario. Nos hemos acostumbrado a orar. Nos hemos acostumbrado a leer la Biblia. Nos hemos acostumbrado a asistir al templo. Nos hemos acostumbrado a hacer las cosas simplemente porque tenemos que hacerlas. Estamos viviendo una vida cristiana rutinaria y nos hemos olvidado de aquel primer amor. Nos hemos olvidado de buscar al Señor en espíritu y en verdad. Nos hemos olvidado de aquellos tiempos en los que no habían obstáculos, en aquellos tiempos en que nos deleitábamos en la presencia de Dios, en aquellos tiempos donde manteníamos una relación, una comunión estrecha con el Dios Todopoderoso. Nos hemos olvidado de esos momentos de gozo, de esos momentos de alegría que compartíamos en su presencia. Posiblemente Usa se había olvidado de esto y esto le causó la muerte a Usa. El versículo 8 dice que se entristeció David por haber Jehová herido a Usa. Y este texto que dice que se entristeció David es el mismo vocablo que se utiliza en el versículo 7 para decir que se encendió el furor de Jehová contra Usa. Literalmente lo que el verso 8 quiere decir es que David se enojó porque el Señor hirió a Usa, porque el Señor mató a Usa. David entró en rabia, en contienda con Dios, porque Dios hizo algo que él no quería que Dios hiciera, porque Dios obró conforme a su voluntad y no a la voluntad de David. ¿Cuántos hoy están enojados con el Señor porque Dios no les ha dado lo que un día le pidieron? ¿Cuántos están enojados porque Dios no les ha sanado de aquella enfermedad? ¿Cuántos están enojados con Dios porque no les ha dado el carro o la casa que ellos quieren? ¿Cuántos enojados porque no les ha cancelado la deuda que desde hace mucho tiempo están arrastrando? Cuidado, hermano. Examine su corazón. No sea que usted se encuentre enojado con Dios y esto esté impidiendo que su gloria, que su presencia y que sus bendiciones sean derramadas en nuestra vida. David se enojó contra el Señor y fue tanto su enojo por lo que Dios había hecho
que no quiso tener la presencia de Dios, no quiso llevar el arca del pacto a la ciudad de Jerusalén. Así que dice el texto de que el arca del pacto fue llevada a casa de un hombre llamado Obed-Edom. Y esta es otra historia, porque este hombre levita llamado Obed-Edom abrió su corazón y abrió su casa para recibir la presencia de Dios. Este hombre recibió el arca del pacto con gozo, con alegría, y aunque la escritura no lo dice, la colocó en un lugar privilegiado, en el mejor lugar de su casa, porque él reconocía en el arca la presencia misma de Dios. Qué maravilloso es cuando un hombre decide abrir el corazón y traer la presencia de Dios a su vida, y no solo a su vida, sino también a su familia, a su casa. Dice la escritura que durante 3 meses el arca estuvo en casa de Obed-Edom, y durante esos 3 meses la casa de Obed-Edom fue bendecida grandemente. La casa de Obed-Edom fue bendecida en una forma sobrenatural, y no solo la vida de Obed-Edom, la Biblia registra que toda su casa, toda su descendencia, todo lo que Obed-Edom y su familia hacían, Dios lo bendecía, Dios lo prosperaba, Dios lo multiplicaba, porque hubo un hombre capaz de abrir el corazón y recibir la presencia de Dios. Escúcheme algo, querido hermano y amigo, cuando usted abre el corazón a la presencia de Dios, la presencia de Dios no va a llegar solo a su vida, sino que también va a llegar a su familia, y las bendiciones no van a ser solo para usted, sino que también van a ser para usted, para su familia y para su descendencia. Su vida en este momento puede ser una vida normal. Posiblemente esté viviendo una vida rutinaria. Pero créame que si usted recibe la presencia de Dios en su vida va a cambiar, va a dar un giro completamente. ¿Por qué? Porque Dios va a hacer algo y alguien especial de usted, y va a hacer algo y alguien especial de su familia. Su casa no será igual, porque cuando Dios toca, cuando Dios entra, cuando Dios ministra, todo cambia, todo es transformado, todo es bendecido. Usted está viviendo una vida normal hasta que la presencia de Dios llegue a su vida. Dios quiere derramar su gloria sobre usted. Dios quiere glorificarse sobre su familia. Dios quiere manifestarse en nuestros corazones. Permita que la presencia de Dios entre en su hogar, entre en su casa, entre en su familia. Que Dios le bendiga, querido hermano y amigo. Gracias por escucharnos. Y te ruego que le des un like, un me gusta, que compartas con nosotros tus comentarios, tus sugerencias. Créeme que es muy importante para nosotros, porque eso nos ayuda a mejorar en nuestros próximos devocionales. También te pido que te suscribas si aún no lo has hecho, y que compartas esta palabra con otras personas que tú sabes que necesitan escuchar una palabra de Dios. Gracias por colaborarnos. Que Dios te bendiga y hasta nuestro próximo devocional.